Bueno, realmente que está insoportable las cosas que están sucediendo. Así que, bueno, usted mismo por las vías de comunicación, por todos los medios de información, usted está viendo el movimiento que hay en esta tierra. Qué tremendo. Bueno, como dice la Biblia, ¿va? Que unos con otros se odiarían. Eso es lo que está viendo hoy, el odio unos contra otros. Gloria al Señor. Pero vamos a ver qué está pasando. ¿Qué dice la Biblia de todas estas cosas? Gloria al Señor. Este movimiento satánico que se está viendo sobre toda la tierra. Vamos a ver qué dice la Biblia. Así es que en este día yo lo invito para que escuche la palabra del Señor. Lo invito en esta tarde para que usted se informe lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Lo que está hablando la palabra del Señor. Lo que está hablando el Señor para estos últimos tiempos. Gloria al Señor. Lo que se está manifestando. Lo que se está desarrollando cada día más. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar sobre la tierra. Ahora vemos por la palabra del Señor cómo se ha multiplicado la maldad sobre la tierra. Gloria al Señor. Bájale un poquito el micrófono. Y vemos por la palabra del Señor. Vemos lo que dice la Biblia. Estemos informados lo que dice la palabra del Señor. Vemos lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Lo que dice la palabra un poquito más arriba. Lo que está hablando la palabra de Dios. Así que para que usted esté informado, gloria al Señor, escuche lo que dice la Biblia. Escuche lo que está hablando la profecía del Señor. Los últimos tiempos serían tiempos de maldad. La depravación de la gente. El desenfreno moral de la gente. La maldad de la gente. El movimiento satánico y demoníaco sobre la tierra. El hombre acompañando al diablo y los demonios sobre la tierra. Ahora vamos a ver por la palabra del Señor. Dice que esta invasión, este movimiento satánico, ¿a dónde ha llegado? ¿A dónde se ha metido? Gloria al Señor. No hay lugar, no hay rincón en toda la tierra, por todos los medios que Satanás, el diablo, se ha metido en el corazón de los seres humanos. Exento su pueblo, los creyentes, los que aman a Dios, los que son temerosos de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué habla la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca, gloria al Señor, de lo que se está moviendo. Satanás, los demonios, el movimiento satánico. ¿Hasta dónde ha llegado el movimiento satánico? ¿A dónde ha entrado el movimiento satánico? Gloria al Dios, pero la palabra lo dice. Y como lo dice la palabra, lo vamos a mencionar en este día. Así es que saludamos a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan. Bueno, porque hay hermanos pues que les gusta la palabra, quieren estar informados de la palabra, quieren llenarse de la palabra. Gloria al Señor. Pero hay amigos que quieren oír la palabra, que son oidores, se les llaman oidores. Gloria al Señor. Otros, pues, como dice la palabra, los que están escuchando, hermanos que les gusta la palabra. Gloria al Señor. O sea que la palabra abarca a todos. Gloria al Señor. Unos escuchan la palabra para edificarse. Otros escuchan la palabra para contender. Y otros escuchan la palabra para burlarse. Gloria al Señor. Así que tenemos de todo tipo de espectadores. Podemos decir espectadores. Gloria al Señor. Pero tenemos también, gloria a Dios, un lugar específico donde proyectamos esta palabra. La enviamos, la predicamos. Bueno, ese lugar, tenemos ese sitio, se llama www.poderdediosenaccion.org. Si usted está interesado, por una u otra razón, de escuchar la palabra del Señor, puede entrar a ese sitio, www.poderdediosenaccion.org. Ahí puede escuchar la palabra del Señor. Usted puede aprender de la predicación de la palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, porque hablamos lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Así es que queda invitado usted
cualquier país, nación donde usted se encuentre, gloria al Señor. Si usted quiere ser edificado, miramos los testimonios de cuánta gente que nos escriben y dice, bueno, pastor, predicador, nosotros ya no los congregamos en ningún lugar, no hay lugar bueno, no hay iglesia buena, no hay predicadores en las áreas donde nosotros vamos, una cantidad de personas estafadores, nos han estafado, nos mienten con la palabra. ¿Y cuánta serie de quejas y testimonios que cuentan? Y ahora los alimentamos por la palabra del Señor, por internet, por Facebook. Gloria a Dios. Bueno, una parte es bueno, pero hay que tener mucho cuidado que hay mucho falso predicador también, gloria al Señor, en las redes sociales, por Facebook. Gloria al Señor, hay mucho predicador falso. Introducido como haciéndose pasar por creyente, por hijo de Dios, por predicador, gloria al Señor, pero esta es parte del movimiento satánico que hay, gloria al Señor. Usted y yo, como dice la palabra, que Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento de las cosas, gloria al Señor, si es espíritu de Dios o es contrario al espíritu de Dios, gloria al Señor. Dios nos ha hablado por su palabra, gloria al Señor, que nosotros que podemos discernir los espíritus. Bendito el nombre del Señor. Así que en este día vamos a orar para que usted reciba esta palabra con bendición. Gloria al Señor, con gozo, con alegría. Si hay áreas, hay personas que se molestan cuando se les habla de la palabra del Señor, la condición en que ellos están. Gloria al Señor, pero no se ponga a predicar, a criticar al predicador. Usted critica la palabra, porque lo que predicamos es lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Así que si usted critica la palabra, el mensaje. Gloria al Señor, porque aquí no estamos para congraciarlos con nadie, porque quedar bien con uno, quedar bien con el otro. Aquí es la palabra. Si usted es interesado en la palabra del Señor, usted va a agarrar su parte, gloria al Señor, para ponerlo por obra. Gloria al Señor. Otros se molestan, gloria al Señor, porque les tocan áreas que no andan bien, gloria al Señor, que el enemigo los ha engañado. Pero vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, Señor de la gloria. Ponga esas palabras correctas, adecuadas, Señor, para que vidas, oyentes, Señor, sean salvos, Señor, libres, Señor, de toda contaminación, mi Dios, en el nombre de Jesús, sean sanados por el poder de su palabra. Padre, en esta hora, Señor, quebrantamos y atamos, deshacemos toda obra de Satanás, el diablo, en el nombre poderoso de Jesús, y lo sometemos a obediencia a su palabra, para que cada vida pueda tener el conocimiento libre, Señor, de poder escuchar la palabra, Señor, con claridad en su corazón, en sus oídos, Dios mío, que esta palabra pueda penetrar en su vida, en su corazón, Señor. Bendice las casas, los hogares, que abran las puertas, Señor, para que esta palabra entre, Dios mío. En el nombre de Jesús sean bendecidos, Señor, sus familias, sus hijos, sus hogares, sus trabajos, todo lo que ellos emprendan sea prosperado, mi Dios. Padre, el que esté enfermo, sánalo en esta hora, Dios mío. Y enviamos la palabra de sanidad, Señor, a cada vida, Señor, que esté en cama, Dios mío, en los hospitales, Padre, en el nombre de Jesús, que están presos, Padre, en el pecado, Señor, presos en las cárceles, Señor, libértalos, Padre. Abra las puertas, Señor, para que ellos puedan ser libres, Padre, en el nombre de Jesús, y que esta palabra pueda, Señor, caer en su corazón y entender, Señor, que solo hay un Dios todopoderoso, un Salvador que salva y un Espíritu Santo que fortalece, Señor. Padre, le damos toda la gloria y toda la honra. Bendice este lugar, este altar, Señor, que hemos levantado para glorificar su nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra no retorne vacía, Señor, sino que haga efecto en los corazones, Señor, de aquellos que están necesitados, Señor, de esta palabra. Padre, reprendemos, Señor, toda mentira y todo engaño de falsos predicadores que se han levantado y los sometemos a obediencia a su palabra en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor, bueno, que tenemos como tema un movimiento satánico. Qué tremendo lo que se está viendo hoy. Como dije al principio, la humanidad está bajo la potestad de Satanás.
gobernados bajo de espíritus engañadores, espíritus que gobiernan en todos los lugares de la tierra. Miramos ahora las cosas que están sucediendo. Creo, hermano, amigo, no es necesario estar demostrando las cosas que están pasando. Ahora, como dice la palabra, que en los últimos tiempos, Isaías 5:20, la humanidad iba a estar al lado del diablo, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Gloria al Señor. Usted lo está viendo, lo que se está sucediendo. Ahora, cualquier maldad, cualquier pecado, gloria al Señor, ahora lo tienen por que es bueno. Gloria al Señor. Rechazan lo que es moral, lo que es de honesto, todo lo que es de buen nombre. La humanidad a una sola voz está rechazando lo bueno. Gloria al Señor. Y aceptando lo malo. Gloria al Señor. Toda la tierra, dice la palabra del Señor, toda la tierra está en esa condición, bajo espíritus engañadores y bajo de movimientos satánicos. Mire cuántas cosas están sucediendo en la tierra. Se ha terminado la moral. Se ha terminado el respeto. No hay respeto de unos con otros. La palabra, hay un mandamiento de la palabra del Señor que dice, uno de los mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, este mandamiento se ha perdido en la tierra. Usted puede estar consciente. Usted puede decir, es realidad, es esas cosas. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede? Usted no va a estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. No le puedo decir yo, usted no está de acuerdo conmigo, porque yo estoy predicando lo que dice la Biblia. Usted no se va a poner de acuerdo conmigo. Usted tiene que ponerse de acuerdo con lo que dice Dios. Y es una de las cosas que se ha perdido, el amor hacia el prójimo. Ahora miramos cuánto crimen hay sobre la tierra. Ahora cualquier cosa que el hombre le haga a otro, no piense, dice, bueno, que el Señor lo ayude, que el Señor esto, dice, no, lo mato. Si no puede matarlo personalmente, manda que lo vayan a matar. Y ahora está de moda, familias enteras. Hay gente que les estorba, que tienen algo que robarle, que quitarle. Bueno, no hayan la forma como resolver, lo mato. Y desaparecen. Gloria al Señor. Desaparecen y ahora hay una cantidad, no importa edad, de las edades, desde pequeñitos, de 7 años, que son, como les dicen, matones naturalmente, sicarios, les cambian hasta el nombre, les dicen sicario. Gloria al Señor, desde pequeñito hasta el más viejo, bueno, quitándole la vida a otro. Ahora, ¿qué quiere decir esas cosas? Es un movimiento, una potestad satánica sobre la tierra. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a llegar hasta partes que no es normal que este movimiento satánico se ha infiltrado en estos lugares. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver, a buscar en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 7 al 12. ¿Qué nos habla aquí la palabra? 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, mi querido hermano, amigo, cuánta gente se ríen de la maldad que hacen. Cuánta gente se burla de sus maldades que hacen. Gloria al Señor. Bueno, salí con como dice, con lo que yo pensaba. Realicé lo que yo pensaba, le quitó la vida a una cantidad de gente, le robó las propiedades a cuánta gente, a sus propios padres, a sus propios hijos, robándole las propiedades a sus padres, bueno, los padres robándole a sus vecinos. Bueno, cuánto, si lo ponemos a contar las historias del diablo, lo que está haciendo en estos tiempos finales, bueno, no terminamos, pero basta con hacer un resumen y ejemplo de la obra de Satanás en estos tiempos que estamos viviendo. Gloria al Señor. Pero vemos por la palabra del Señor que bien claro nos habla de la palabra del Señor, el espíritu de iniquidad que está en acción. Este espíritu está en movimiento. Este espíritu está, bueno, que no para. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es un movimiento satánico sobre esta tierra que está profetizado. Gloria al Señor, para hacerle daño, tratando de hacerle daño a Dios. Espíritus engañadores del diablo en contra de Dios. Pero tenemos la palabra, tenemos lo que dice la Biblia, algo que este misterio ha sido descubierto. ¿Por quién ha sido descubierto? Gloria al Señor, por la palabra del Señor, por los siervos que están predicando tal como está escrita esta palabra. Gloria al Señor, porque muchos no quieren hablar de esta palabra, no quieren hablar, gloria al Señor, del movimiento que hay satánico. Miramos ahora, mi querido hermano, amigo, este movimiento satánico, cómo se ha metido en todos los lugares, bueno, de la tierra. Miramos este movimiento satánico, cómo está metido en las redes sociales, cómo está metido en la sociedad, cómo está metido en la educación, cómo está metido en los gobiernos, cómo está metido ahora en los medios de información, en todo, radio, televisión, periodistas. Bueno, los periodistas le prestan la boca al diablo para hablar por medio del diablo. Gloria al Señor, usted lo está viendo. Gloria al Señor, ¿cuántos periodistas, hijos del diablo, influenciados por Satanás, hablando noticias falsas, levantando noticias falsas, levantando contienda unos contra otros, levantándose en contra de la ley del gobierno, levantándose en contra de la vida privada de personas? Gloria al Señor, sacando informaciones falsas. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Una influencia satánica, un movimiento satánico. Gloria al Señor. Y todo a una sola voz lo tienen por normal. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Gloria al Señor, con esto, que la humanidad ya está conforme a aceptar toda acechanza del diablo, toda mentira del diablo. Ahora dice la palabra del Señor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay alguien quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de la venida del Señor. Ahora dice la palabra, inicuo, cuyo el venimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria al Señor. ¿Qué está haciendo Satanás? Está demostrando su poderío, está demostrando con señales por todos los lugares, gloria al Señor, para ser engañado a aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que rechazan todo lo que se llama Dios. Miramos en todas partes del mundo, gloria al Señor, cuánta gente ahora, unos hijos del diablo dicen que la religión que está
causando daño. Gloria al Señor, está causando gran daño. Gloria al Señor. Y es una verdad. Gloria al Señor. Otros, los homosexuales dicen que en la religión no hay ley. Y es una verdad también. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado. Porque la religión no tiene ninguna ley. Gloria al Señor. Puede todo el mundo hacer lo que le viene en gana. Podemos mencionar todo tipo de religión. Miramos la religión popular, la religión normal que hay para todo el mundo, que dice, no, yo soy de esta religión. Gloria al Señor. No tienen cambios. No hay una forma de alabar a Dios. Gloria al Señor. Van a la iglesia y, bueno, hacen una señal con la mano, y cuando salen de la iglesia con esa misma mano que se hacen la señal, con esa misma mano se fuman un cigarro o se toman un trago de guaro, gloria al Señor, y se emborrachan. Después de emborracharse, pecan, adulteran, matan y cuantas cosas. Gloria al Señor. Por eso la religión no tiene ley. Ahora, el Señor Jesucristo y su palabra, y el Señor Todopoderoso sí tiene leyes y mandamientos. Gloria al Señor. Gloria. Algunos dicen, no, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Uno de los mandamientos que hay en el libro de Éxodo, capítulo 20, el tercer mandamiento dice, no mencionarás el nombre del Señor en vano. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuántos mencionan el nombre del Señor con su propia boca en vano? Gloria al Señor. Pero de todas estas cosas, hay algo que tremendo que se llama maldición. Porque nosotros no podemos nosotros hablar y mencionar la palabra del Señor, que tenemos a Dios, pero más tarde estamos diciendo lo contrario, rechazando lo de Dios. Gloria al Señor, testificando mal de Dios. Pero dice la palabra del Señor, no mencionarás el nombre del Señor en vano. Gloria al Señor. Y ahora hay millones de personas bajo de esa maldición. Pero dice la palabra algo bien importante, que dice aquí: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, dice la palabra, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, nadie quiere buscar la presencia del Señor. Rechazan completamente el amor de Dios, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y usted lo ve, lo está viendo por todos los medios de información, mi querido hermano, bueno, creyente a la palabra del Señor. Hay muchos que se han extraviado. Hay muchos que han sido conquistados por el diablo. Hay muchos que están engañados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como dice la palabra de aquí, con prodigios mentirosos de falsos predicadores, falsos profetas, todo falso, que han sido arrastrados por el error, porque son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y por qué será esta razón? ¿Por qué será que se está dando este problema que hay? Gloria al Señor, que no es normal. Podemos entrar en esta parte en las iglesias. No es normal este tipo de predicadores ni este tipo de movimiento que hay en las iglesias. Movimientos satánicos, con señales y prodigios mentirosos. Bueno, cuántas cosas han metido abominaciones a la iglesia. Ahora, ¿por qué será? Porque dice la palabra del Señor, sencillamente, por cuanto no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Sencillamente, miren, no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Gloria al Señor. Ahora, esta contaminación, este movimiento satánico, gloria que se está dando, gloria al Señor, ya muchos han sido entregados en manos de Satanás. Así como lo escucha, gloria al Señor, porque la Biblia lo dice, han sido entregados en manos del diablo, de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque no quieren recibir el amor de la verdad, sencillamente, así como lo ve. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, gloria al Señor, por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este movimiento satánico, mire, ha llegado a tomar tanto poder que hasta aún en el pueblo de Dios se ha introducido a engañar, a sacarles la verdad del corazón a millones de personas. Pero bueno, tenemos la palabra que se está predicando. Dice que ya este espíritu, este misterio de iniquidad, bueno, que se está viendo, bueno, en toda la tierra, es una actividad oculta. Mire, para que lo sepa usted, esta es una actividad oculta, gloria al Señor, que se está dando en toda la tierra. Algo tremendo que usted tiene que saber. Usted tiene que darse cuenta, gloria al Señor, porque ahora la gente no quiere aprender. La gente solo se guía por lo que dice aquel que le está al frente predicándolo, el ministro, según lo tienen por eminencia y se dejan llevar. Pero hay algo que dice el Señor cuando se pone la mirada en los hombres. Maldito el hombre que pone la mirada en otro hombre. Hay una maldición. Pero dice la palabra que este ministerio de iniquidad es una actividad oculta. Cómo ha venido el diablo trabajando. Y dice, y con poderes de espíritus engañadores, malignos. Gloria al Señor, que se está moviendo en toda esta tierra. En el transcurso de toda la historia humana. Que ha preparado el camino para la rebelión. Bueno, la rebelión del hombre, el pecado contra Dios. Mire, tenemos algo como el diablo, bueno, ya se rebeló contra Dios, pero insiste con el hombre, gloria al Señor, a meterle el pecado a que se rebele contra Dios. ¿Y lo habrá logrado el hombre? Una pregunta, ¿lo habrá logrado el diablo, gloria al Señor, poner al hombre contra Dios? Claro que sí. Pues lo estamos viendo, como dice la palabra, que le ha sacado el amor de la verdad de su corazón. Gloria al Señor. Pero el hombre sabe bien que se da cuenta. Gloria al Señor. Porque ellos mismos dicen por cuanto ellos decidieron no amar a Dios. Se salieron del amor de Dios. Se apartaron del amor de Dios para recibir la mentira. Gloria al Señor. Pero bueno, tenemos algo que tenemos que estar predicando bien extenso, gloria a Dios, porque esta palabra, mire, algo que usted y yo lo estamos viendo en toda la tierra, este movimiento satánico, desde el más chiquito hasta el más viejo. Mira, vimos una noticia de unos muchachos pequeñitos, satanistas. Gloria al Señor, bueno, que los descubrieron a tiempo, si no iban a hacer sacrificio, porque ya se acerca los sacrificios del diablo que va a sacrificar el día de su cumpleaños. ¿Cuántos seguidores están de parte del diablo? Gloria al Señor, que ese día 31 de octubre, bueno, le ofrecen sacrificio, le ofrecen regalos al diablo, los satanistas. Gloria al Señor, cuántos niños y adultos se han perdido para hacerle esa gran fiesta. Gloria al Señor, que se comen el corazón, les beben la sangre, bueno, hasta se publican ahora, se publican los satanistas, las actividades que ellos hacen. Gloria al Señor, para su padre el diablo, que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor, pero tenemos la palabra, tenemos al pueblo de Dios que ha quedado, a ese linaje escogido que ha quedado, ese remanente. Tenemos que alentarlos con estas palabras, gloria al Señor, para estar firme y fiel delante de Dios. Bueno, el que los haya engañado el diablo, pues ya es cosa de ellos que se dejan engañar, pero gloria a Dios, tan conscientes, gloria al Señor, de lo que ellos hacen. Gloria al Señor, porque la misma palabra dice, porque ellos decidieron no recibir el amor de la verdad. Gloria al Señor, es algo que está consciente. Pero qué bueno es la palabra del Señor. Qué bien que dice la palabra. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que está deteniendo, gloria al Señor, a este espíritu de iniquidad? Gloria al Señor, para la venida del Señor. ¿Qué es lo que está deteniéndolo? Gloria al Señor. Bueno, existe que la Biblia no especifica bien claro qué es lo que lo está deteniendo.
gloria al Señor, a estos espíritus de iniquidad, porque la palabra nos dice, bueno, tenemos el gobierno o la ley, gloria al Señor, bueno, que le pone stop a lo malo, gloria al Señor, porque cualquiera, mire, miramos por la ley, cuántos asesinos, cuántos violan la ley, cuántas cosas por ahí podemos mencionar y decir, pero los podemos encerrarlo en una sola cosa, los que violan la ley. Gloria al Señor. El gobierno tiene su forma, gloria al Señor, la ley. Gloria al Señor, para tener control. Gloria al Señor de los malos, de los malvados. Gloria al Señor. Pero eso no especifica que es un punto, como dice la palabra, que detiene este espíritu de iniquidad. Gloria al Señor. Tenemos otro punto. El misterio dice de la palabra, de la actividad de la iglesia y su palabra. Gloria al Señor. Muy importante. La iglesia que ora, la iglesia que intercede, la iglesia que reprende todo espíritu de iniquidad, la iglesia que ayuna, la iglesia que vigila. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que esto es una actividad que la iglesia, gloria al Señor, debe de tener, y bueno, y de los efectos del evangelio. Gloria al Señor, pero no especifica claramente, gloria al Señor, que este espíritu de iniquidad sea detenido también por la iglesia. Gloria al Señor. Pero tenemos algo bien importante. Bendito el nombre del Señor, porque dice la palabra del Señor, que la iglesia, bueno, es buenos efectos. Y la verdad de su palabra, del evangelio de predicar en todos los lugares de la tierra. Gloria al Señor. Miramos, no vamos tan lejos. Nosotros predicamos en esta parte del área de lo que es la ciudad de Miami, condado de Miami. Ha llegado un momento que está seco, la gente seca. Lugares que están secos, áridos. Hemos predicado por diferentes lugares. La gente fría, seca. Se oye que estamos predicando y la gente como que si es nada. Lo contrario, se burlan, se mofan. Gloria al Señor. Nos ha tocado gente, hijos del diablo, que andan con unos carros, con una corneta que parece corneta del tren, y se paran al frente de uno que está predicando con aquella corneta tan fuerte que le deja los oídos a uno zumbando, aquella corneta fuerte. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Gente endemoniada, gente que está seca, árido su corazón, no quiere nada de saber de Dios. Gloria al Señor. Pero más adelantito vamos a saber realmente por qué la gente está seca, por qué la gente está árida su corazón, por qué la gente se ha vuelto en contra de Dios. Vamos a ver más adelantito lo que dice la palabra. Pero sigue diciendo la palabra que el Espíritu Santo, la Biblia no es clara sobre el cual es lo que lo detiene. Pero tenemos la palabra del Señor, algo que es el poder de Dios, la presencia del Señor, porque dice la palabra, la misma palabra dice que este misterio de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana y prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Uno de los puntos dice un proceso engañoso que la atrapa, dice la palabra, a todos los incrédulos, fíjese bien, y disponen a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean a la mentira. Dice encomendada a la apostasía. Gloria al Señor. Mire, qué tremendo esta actividad, este movimiento, como lo podemos decir. Miramos esto que está sucediendo de gente de Honduras que se han salido en rebelión, en rebeldía. Gloria al Señor, buscando un lugar de refugio por la fuerza. ¿Quién los ha fascinado a esto? ¿Quién será que los ha fascinado? Gloria al Señor. Podemos poner este ejemplo bien fresquito, que está bien clarito. Gloria al Señor. ¿Quién ha fascinado? Gloria a una cantidad de personas. Gloria al Señor, a levantarse en rebelión.
gloria al Señor, contra la ley, contra el gobierno, gloria al Señor, contra la palabra del Señor. ¿Y cuántas contras que hay? Gloria al Señor. ¿Quién será que los ha fascinado? Gloria al Señor. Simplemente, bueno, los demonios, el diablo, gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque son incrédulos, como dice la palabra, y disponen su corazón para lo malo. Dice la palabra, y muchos creyentes que se apartan de la verdad y la fe y creen a la mentira. Mire, van envueltos todos estos creyentes también. Dice, no, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, tengo mi Biblia y tengo de la mejor fe. Y se proyectan buenos, gloria al Señor. Pero dice la palabra que estos incrédulos disponen a muchos, hasta creyentes, y se apartan de la verdadera fe y creen a la mentira. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, pues que esto es bien importante comprender, que un espíritu, bueno, o una tendencia contra la fe de la bíblica, dice la palabra, y la fe genuina y la ley divina procuran librar de toda restricción. Gloria al Señor, de toda moral. Mire, todos estos espíritus engañadores, todo el diablo, los demonios, quieren restringir de todo ley moral, la moralidad, de los placeres del pecado. Bueno, quiere ser libre. Ahora miramos la libertad que hay, la libertad para pecar, la libertad para hacer lo que le viene en gana a la gente. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice lo que está viendo actual? Gloria al Señor, que esto es normal, que esto es algo normal, que ya esto es que la gente ha despertado, que la gente no es que ha despertado, sino que el diablo los ha insinuado o fascinado a hacer lo malo. Gloria al Señor. Se ha metido en el corazón de los seres humanos Satanás y espíritus engañadores. Gloria al Señor, que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Y en esta hora usted tiene que saber todo este movimiento satánico. Gloria al Señor. Miramos ahora los artistas. Gloria al Señor. Son satánicos para tener fama, para ganarse al mundo, pero no saben que van a perder su alma. Gloria al Señor. Los medios de información, gloria al Señor, cómo lo fascina el diablo a dar falsas informaciones. Se han vuelto en contra, falta de respeto. Miramos la gente que conocemos, gloria al Señor, cómo se levantan en contra de la autoridad que hay, gloria al Señor, con mentiras, engaños, gloria al Señor, por cosas políticas. Gloria al Señor. Si usted tiene una inclinación para un partido, para el otro, gloria al Señor, pues cada quien es libre para pensar, pero no para hacer lo malo. Gloria al Señor, gloria a Dios, pero tenemos algo que nosotros tenemos mismos que elegir. ¿Qué autoridad puede ser buena o cuál puede ser mala? Pero no podemos nosotros amotinarnos a hacer cuantas cosas en contra del pensamiento del otro. Gloria al Señor. Porque dice la palabra, misma en el mundo hay un adagio que dice que el derecho a la paz, gloria al Señor, es el respeto al ajeno. El respeto ajeno. Gloria al Señor es tener la paz. Gloria al Señor. Que en el mundo hay muchos adagios, como dice mucha gente. Gloria al Señor. Pero tenemos la palabra, tenemos lo que dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Ahora dice que la palabra que hay que mantenerse lejos del pecado. La misma palabra nos habla. Gloria al Señor. El mismo Señor nos habla a través de su palabra. Ahora tenemos algo bien importante. Gloria al Señor, que usted debe saberlo. Gloria al Señor. Pero muchos no lo quieren poner por obra. Gloria al Señor. Pero tenemos aquí en el libro de Deuteronomios, y tenemos en el versículo, capítulo 7, y el versículo 25, dice la palabra, gloria a Dios, que hay que mantenerlos lejos del pecado. Ahora, ¿por qué el pecado se ha apoderado en la tierra, en el corazón de los seres humanos? El pecado del principio existe, gloria al Señor, pero el pecado ha estado limitado por la fe en Cristo Jesús, que Él vino para ser librado y libertado del pecado, de la muerte y del tormento eterno.
Ahora, la falta de fe, la falta de obediencia, la falta de búsqueda de Dios. Ahora Satanás, el diablo, los demonios, que el Señor los reprenda, se han apoderado de los corazones incrédulos. Así como lo escucha, de los corazones incrédulos. Gloria al Señor. Y se han arrastrado el corazón y la mente de los seres humanos. Dice la palabra. Esto está vivito. Esto está, como dice ahí en algunos programas, esto está al rojo vivo, porque muchos no quieren oír la palabra del Señor. Muchos no quieren someterse a lo que dice la Biblia. Muchos andan con la Biblia. Muchos andan y buscan ministerios que cantan. Son salmistas, son siervos de Dios, pero tienen el corazón del diablo, que no se miden para insultar a otros, desearle males a otros, calumnias, bueno, cuánta cosa. Hijo del diablo. Gloria al Señor. Pero dice la palabra. Deuteronomio capítulo 7, dice el versículo 25, gloria al Señor, del 25 al 26, gloria al Señor. Dice la palabra. Las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. Y dice la palabra del Señor, y aborrecerás las abominaciones, porque es anatema. Ahora, la palabra dice, no traerás abominaciones a tu casa, porque se convierten en anatema. Así como lo escucha. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuánto anatemas y abominaciones hay en los hogares? Y estamos hablando y ahora de cristianos y creyentes. Estamos hablando ahora de hogares cristianos. Ahora, ¿desde dónde se proyecta la rebeldía? ¿Desde dónde? Desde la casa, desde la iglesia. Gloria al Señor, porque miramos ahora cuánta gente tienen cosas en su casa. Bueno, algunos tienen el cuadro, dice, bueno, el cuadro de la Santa Cena. Anatema y abominación contra Dios. Ahora dice la palabra, las esculturas, aquí dice la palabra bien claro, las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. Aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. ¿Se da cuenta? Ahora, miramos por la palabra del Señor, mi querido hermano, amigo. Gloria al Señor. ¿Cuándo usted va a tratar de cambiar? ¿Cuál es qué tiempo usted tiene para cambiar? Ya no hay tiempo. La palabra se ha predicado, la palabra se está enseñando. Gloria al Señor. ¿Por qué el diablo lo ha fascinado a sacarlo de la verdad de Dios? Gloria al Señor. Muchos ahora, gloria al Señor, mire, se proyectan los falsos profetas, los falsos predicadores. Gloria al Señor. Y lo voy a decir, se proyectan en el diezmo. Gloria al Señor. El diezmo dice que ya no es bíblico. Gloria al Señor. El diezmo es de Dios y el diezmo es para los hijos de Dios. Gloria al Señor. Y si lo puede llevar usted, lo podemos llevar a donde dice Mateo capítulo 7, versículo 6. Usted léalo en su casa. Gloria a Dios. ¿Para quién es el diezmo? Porque no podemos nosotros, ahora dice la palabra, echarle la perla a los cerdos. Gloria al Señor. Ni echarle la palabra a los perros, porque la pisotean, la van a despreciar, la van a destruir. Ahora dice la palabra del Señor, pues que
Todo esto es abominación, es una abominación lo que usted está hablando. Gloria al Señor. Y no mencionó el nombre, pero hay un hombre que está predicando que no es bíblico, que no está, que no sé qué y cuántas cosas. Gloria al Señor. Que el Señor lo reprenda. Y esa es abominación y anatema. Gloria al Señor, porque está quitándole la fe a la mente de los creyentes. Gloria al Señor. Pero los creyentes tienen, gloria al Señor, un líder que se llama Jesucristo, que murió por usted y por mí. Murió en la cruz de Calvario. Dice la palabra que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado al hombre que se arrepiente y se aparta de lo malo. Gloria al Señor. Y Jesucristo tiene leyes y mandamientos. Pero ahora vemos una cantidad de creyentes anatemas y abominables en sus casas, en sus hogares, en las iglesias. Bueno, gloria al Señor, que ahora vemos el trabajo de la rebeldía contra Dios y su palabra. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque esto dice la palabra. Gloria al Señor, que no traer cosas abominables a tu casa, porque dice la palabra del Señor, que la abominación se refiere al oro, la plata, de los ídolos, de los que eran cananeos, que habían de destruirlos, cualquier cosa relacionada con la idolatría. La actualidad es permitible que la advertencia que los israelitas quitaran de sus casas cualquier cosa detestable que no se permitiera en el lugar, dice la palabra del Señor. Nada puede promover el pecado. Era un mandamiento de Dios para su pueblo, los israelitas. Gloria al Señor, todo este tipo de cosas, de idolatría. Ahora se repite en el tiempo, en el siglo XXI, todas estas cosas que están pasando. Gloria al Señor, la rebeldía del pueblo de Dios contra Dios. Pero podemos seguir predicando lo que dice la Biblia. Gloria al Señor, este tiempo, este mes, más que nunca, es un movimiento que hay satánico. Gloria al Señor, donde la gente la vemos desesperada. Bueno, la vemos con diferentes síntomas. Bueno, ¿por qué? Son espíritus engañadores, bueno, de demonios, que la gente anda endemoniada, desesperada. Gloria, no haya que hacer, rabiosa, bueno, indignada. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque el diablo está haciendo su trabajo. Gloria al Señor. Ahora hay que andar con mucho cuidado. Gloria al Señor, pueblo de Dios, hay que andar con mucho cuidado. Gloria a Dios, pero hay que orar, reprender toda obra del diablo. Hay que reprender a Satanás, el diablo, porque a la palabra del Señor, a la reprensión del nombre poderoso de Cristo, el diablo y los demonios retroceden. Gloria al Señor, siempre y cuando usted esté bajo, bueno, de obediencia a la palabra del Señor, tiene la autoridad para reprender toda obra del diablo. Gloria al Señor, pero sigue diciendo la palabra del Señor, sigue diciendo lo que dice la Biblia. Gloria al Señor, porque la palabra nos dice, por lo tanto, los creyentes deben ser sumamente cuidadosos de no permitir que la influencia de la mano inmoral de vivir con los impíos. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, como dice la palabra, de estar influenciado o estar en comunión con los impíos. Gloria al Señor. ¿Y quiénes son los impíos? Aquellos que han conocido la palabra del Señor. Aquellos que son influencia, que son instrumentos del diablo, que ahora, bueno, le están dejando que decir, bueno, en todas lo que se llama iglesia del Señor. Como la invasión de impíos ha invadido la iglesia del Señor. Ahora la palabra nos exhorta como creyente a la palabra del Señor, como creyente de no estar, gloria al Señor, pues como en medio o poniéndose como de amigos con los impíos, gloria al Señor, o de permitir estar con los impíos en los hogares, gloria al Señor. Ahora, porque esa abominación también es una impiedad, debe aborrecerse del todo la abominación, porque tolerar la maldad es gustar de ella también. Gloria al Señor. Tolerar las cosas. Dice, no, que pobrecito, que es
querer tolerar, gloria al Señor. Tenemos nosotros que hablar claramente, gloria al Señor, lo que dice la palabra. No ponerlos como religiosos, no ponerlos como legalistas, no ponerlos como religiosos, gloria al Señor, sino que ser nosotros como misericordiosos, pero tampoco no tenemos que tolerar, dice pobrecito, no, dejarle pasar, no, hay que exhortarlo, como dice la palabra, si se deja exhortar, pero ahora hay que tener mucho cuidado, gloria al Señor, para que exhortar, porque muchos se quedan callados, porque sabemos que cuando alguien se exhorta, se levanta como cuando un perro está amarrado, bueno, que se lo trata de comer, gloria al Señor. Ahora, eso, bueno, ahora ha traído de callarse de muchos predicadores, porque, bueno, la influencia que hay demoníaca en varios impíos, bueno, deja mucho que decir. Pero tenemos la palabra del Señor que nos permite predicar la palabra del Señor y que entre en los hogares. Ahora el mal y el pecado tiene que salir por la predicación de la palabra y la impiedad. Gloria al Señor. Debe aborrecerse del todo la dominación, porque tolerar la maldad y el gustar de ella, dice, y en los oír caer, gloria al Señor, en ella es una maldición delante de Dios. Así como la escucha, una maldición delante de Dios. Pero tenemos la palabra, tenemos que seguir hablando. Hay que destruir cualquier cosa relacionada con lo que se llama idolatría. Gloria al Señor. La idolatría no solamente es adorar santos, adorar vírgenes, adorar eso. La idolatría hay una cantidad de cosas que hay que destruirla. Bendito el nombre del Señor. Pero tenemos la palabra. Tenemos que seguir predicando lo que dice la palabra del Señor. Ahora el conflicto que estamos nosotros, la iglesia en esta tierra, estamos rodeados de solo conflicto, de amenaza, persecución, desprecio, burla. Gloria al Señor. Ahora, esto nunca se había visto. ¿Pero por qué? Ahora tenemos este movimiento satánico. Bueno, ¿cómo está dañando, gloria al Señor, al pueblo de Dios? ¿Cómo está dañando la iglesia? Gloria a Dios, que no es normal. Gloria a Dios, pero lo estamos viendo, mi querido hermano, amigo. Estamos viendo toda esta situación que se está dando, lo que dice la Biblia. Tenemos que predicar lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que predicar algo que Dios ha puesto en nuestros labios, en nuestra boca. Gloria al Señor, como atalaya. Como dice la palabra, que hay que llevar esta palabra, la voz en cuello. En cualquier lugar donde usted se pare, con el poder de Dios, usted tiene que manifestar, gloria al Señor, las buenas nuevas de salvación, lo que hay en su corazón. Gloria al Señor, que para esto nosotros fuimos llamados, gloria al Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor, a todo aquel que cree. Hay una especificación, una separación a todo aquel que cree, dice la palabra. Gloria al Señor. Pero tenemos algo, como dice la palabra del Señor, que tenemos un gran conflicto en el tiempo de hoy. Dice la palabra Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer del 7 al 11, dice la palabra. Apocalipsis, del versículo 7, y dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero dice, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron su vida hasta la muerte. Gloria al Señor. Se da cuenta, gloria al Señor, lo que hay, la rebelión del diablo, dice la palabra, está vencido. Gloria al Señor. Fue vencido en el cielo y fue arrojado a la tierra. Gloria al Señor, porque no se halló lugar para él. Gloria al Señor. Y de esta misma manera, gloria al Señor, el pueblo de Dios tiene que levantarse en contra de estas cosas que están sucediendo, de estas cosas que están apareciendo. Ahora, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está, gloria al Señor, esa palabra? Gloria al Señor para predicarla. ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están? Ahora, sencillamente, mire lo que dice la palabra del Señor, porque el diablo los ha conquistado también. Ha conquistado a la mayor parte de que se dicen ser siervos y siervas de Dios. Ahora la palabra dice que Satanás es el diablo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gloria al Señor. Se alegraron los ángeles, gloria al Señor, cuando el diablo fue arrojado sobre la tierra. Qué tremendo la palabra del Señor. Pero tenemos la palabra, la tribulación, que ahora dice algo, esta batalla en el cielo, esta batalla que se originó, gloria al Señor. Es un gran conflicto en la tierra y una batalla en el cielo, y Satanás y sus ángeles harán un gran esfuerzo para derrocar a Dios y a sus ángeles en el cielo. Ahora dice la palabra, Satanás está derrotado, lanzado a la tierra. No se le ha hallado lugar ni permitido acceso al cielo más. Ya no volvió al cielo. Jamás nunca volverá tampoco. Gloria al Señor. El cielo se alegró cuando Satanás fue arrojado sobre la tierra, porque Satanás ya no es una fuerza espiritual en los lugares celestiales. Gloria al Señor. Y al mismo tiempo, estas ocasiones y estas calamidades, gloria al Señor, que están sucediendo, gloria al Señor, los que están en la tierra, esa caída de Satanás pudiera dar inicio a la gran tribulación. Ahora, estas cosas, mi querido hermano, amigo, este es un acceso, es un escenario, gloria al Señor, para darle paso al diablo a su escenario, a la gran tribulación. Gloria al Señor. No se ha dado cuenta, el hombre espiritual no se ha dado cuenta, porque el diablo lo ha enseñado a hacer lo malo delante de Dios, a rebelarse contra Dios. Pero este es parte del escenario para que el diablo, gloria al Señor, ya se manifieste a la gran tribulación, de llevar a los seres humanos a la gran tribulación. Ese es el final, gloria al Señor, de todas estas cosas que están sucediendo. El final que va a pasar, gloria al Señor, y ese conflicto que está, dice, el mundo y el diablo están atados a este sistema. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a ver, con esto vamos a terminar, gloria al Dios. Vamos a terminar con el sistema que está atado a estas cosas en la tierra. Que están atados el mundo, que está atado a todo este sistema que se está dando. ¿Por qué? Porque es una influencia. Es una influencia, bueno, del diablo que ha incitado al hombre en esta tierra. Gloria al Señor. El hombre no ha podido darse cuenta. El hombre cada día se va del lado del diablo. Gloria al Señor. Miramos ahora la influencia satánica. Mire cuánta influencia que hay en este mundo. Por todos lados no hay lugar sano. En todas las partes de la tierra miramos esta influencia satánica. Usted a ningún lado ya puede ir confiado. Porque siempre, si va, nunca falta quien le diga a usted, tenga cuidado. Mire dónde se va a meter. Mire que ahí lo pueden matar. Mire que ahí lo pueden hacer esto, que le pueden hacer lo otro. Gloria al Señor. No hay lugar sano. Gloria al Señor. Unos con otros,
unos con otros se tienen temor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque esto es un conflicto. Gloria al Señor, que el diablo quiere arrastrar al hombre a que se haya rebelado contra Dios y ganar la batalla, que nunca la va a ganar. Gloria al Señor. Ya puede arrastrar. Miramos, por ejemplo, en el Medio Oriente, cuántos el diablo los ha incitado para matar cristianos, para quemar iglesias, para decapitar, destruir. Gloria al Señor, porque quieren poner el terror. Quiere el diablo poner terror, gloria al Señor, y querer ganarle la batalla a Dios, que nunca lo va a lograr. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, con esto vamos a terminar, Deuteronomios capítulo 18. Gloria a Dios. Deuteronomios capítulo 18, y vamos a leer el versículo 9 al 13. Dice la palabra. Gloria a Dios. Bien clara la palabra, bien claro lo que dice Dios. Ahora muchos desprecian la palabra, muchos andan por la libre. Gloria al Señor, pero esta palabra que sea de bendición para aquellos que realmente quieren oír y aprender la palabra de Dios. Dice la palabra, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice la palabra, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el juego, ni quien practique adivinación, dice, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Mire cuánta gente ahora con todas estas cosas. Gloria a Dios. Quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por ellas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios te echa en estas naciones delante de ti. Ahora la palabra te desprecia, te saca. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué se está viendo en los altares de las iglesias? Hechicería. Se está viendo ahora cuánta gente adorando al diablo en las iglesias, con espíritus encantadores. Gloria al Señor, con grandes señales. Gloria al Señor, lo que está dando, lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás de hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Cuando entres en el camino de Dios, cuando entres a buscar de Dios, cuando entres a buscar de la presencia del Señor a la iglesia, que vas a aprender la palabra del Señor, ya se terminó todas tus prácticas. Así clarito, se terminaron todas tus mentiras, tus engaños, tus astucias, tus lascivias, tu pornografía, se terminó todo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque ya Dios ha cambiado. Gloria al Señor, tu forma de ser, de vivir. ¿Por qué? Sencillamente porque ya son estas cosas, porque ya son costumbres paganas que pasaron. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación. Ahora se refiere a agorero, sortilego, hechicero, encantador, ni adivino, ni mago. Mire cuántas cosas ahora miramos en las iglesias, magos haciendo trucos. Gloria al Señor. Usted lo está viendo. Que se proyectan que son los únicos que pueden predicar. Estaba escuchando un apóstata predicador. Hablando, dice, de las iglesias pequeñitas que no tenían el poder de Dios, que a donde él estaba el poder de Dios, que hay multitudes. Gloria al Señor. Lo que está el poder de Satanás es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque son gente que proyectan a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y toda esta gente son arrastrados por el error. Ahora, gloria al Señor,
cuánta gente ya, el que es lavado con la sangre de Jesucristo y vive en obediencia hacia Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo. Así como lo escucha. Pero dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice que Moisés le recuerda a los israelitas que no, dice, imiten a costumbres de cananeos, ni sacrificio de niños, ni a dioses paganos, bueno, efectuados a fin de procurar influir en el curso de los acontecimientos futuros. Gloria al Señor. No está permitido. Moisés habló de estas palabras al pueblo, que no estaba permitido tampoco porque era abominación a Dios. Ahora tenemos la palabra, tenemos algo bien importante, gloria al Señor, que los que están atados al sistema del mundo, dice, lo perderá todo. Mire, hay gente que tiene su corazón en este mundo, en las cosas materiales, en lo que ellos tienen, gloria al Señor, su corazón no les permite ver a Dios. ¿Cuánta gente, otros por sus riquezas, gloria al Señor, abundancia de riquezas, no les permiten ver a Dios? Otros por la abundancia de sus maldades, de su corazón, de su pecado, no los hace ver a Dios. Gloria al Señor. Bueno, tenemos ahora la influencia demoníaca, el movimiento demoníaco. ¿Cuánta gente? Ahora vemos a la gente desesperada. Gloria al Señor. Pero el fin del diablo es quitarles la vida. El fin del diablo es ponerlos en miseria. El fin del diablo es destruirlos. Gloria a Dios. Pero es necesario, mi querido hermano, amigo, levante la cabeza. Gloria al Señor. Busque a Dios. Bueno, que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, buscar a Dios. Primeramente, el Dios, dice la palabra. Primeramente, Dios y su justicia. Ahora dice la palabra que el hombre puede tener de todo. El hombre puede llevarse, tratar de todo, toda provisión. Pero llegará un momento con el sistema demoníaco, con todas estas cosas que van a suceder. Gloria al Señor. Todo se quedará y todo se perderá. Cuando venga esta influencia demoníaca, como dice la palabra, si no muere se perderá todo, y si no se le perderá todo lo que provisto en toda esta vida. Gloria al Señor, se perdió todo, porque va a venir el anticristo y se va a apoderar de toda la riqueza de los seres humanos, así como lo escucha. Gloria al Señor. ¿Cuántos se van a morir de tristeza? ¿Cuánta gente se van a morir? Gloria al Señor, desesperados, porque todo lo que proveyeron en toda su vida se perdió en una hora. Gloria al Señor. Ahora tenemos la palabra, tenemos que predicarla, tenemos que enseñarla. Gloria al Señor, tal como está escrita, porque el sistema de este mundo lo perderá todo. Cuando esto se derrumbe, dice la palabra del Señor, se destruirán en una hora los que se esforzaron por construir una vida, los que trabajaron y procuraron tener cosas materiales, no llegarán a tener nada. Gloria al Señor, cuando mueran o cuando desaparezcan todas sus riquezas. Así mismo, gloria al Señor, se perderá todo. Lo único que tenemos es un Dios todopoderoso, un Señor que salva, un Señor que sana, un Señor que liberta. Se llama Jesucristo, que murió por usted y por mí. Gloria al Señor. A ese tenemos que darle gloria y honra. Gloria al Señor. No buscar, gloria al Señor, apoyarlo en los hombres, poner la confianza en los hombres. Gloria al Señor. Mucha gente tiene la confianza en este mundo. Mucha gente tiene la confianza en su riqueza. Mucha gente tiene la confianza porque vive en este país. Gloria al Señor. Ganan buen dinero. Gloria al Señor. Tienen sus buenas cosas. Su corazón lo tienen en lo que tienen. Gloria al Señor. Ahora dice la palabra del Señor, cuando Él le dijo al rico, ahora todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy mismo vienen por tu alma. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. La paz de Cristo en su corazón. Y tenemos que seguir predicando lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Ahora no podemos nosotros estar perdiendo el tiempo, bueno, queriendo
queriendo ser misericordiosos, gloria al Señor, queriendo ser, que tenemos que tener más amor que Dios, dejando pasar lo malo. Gloria al Señor. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque hablando de estas cosas, como dice la palabra, si alguno se ha extraviado y hay alguien que le haga volver, y saberlo, dice que has ganado un alma, has librado un alma del infierno, y tú has cubierto multitud de pecados. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Los esperamos mañana a las 11. Gloria al Señor, para que usted siga escuchando la palabra del Señor. Ahora, si no le gusta, pues, de gloria al Señor, simplemente usted siga caminando, gloria al Señor, buscando un lugar, pues, donde le pongan parchitos ahí, gloria al Señor. Pero Dios no anda poniendo parchitos, Dios anda poniendo su palabra para ser salvo. Gloria al Señor. Tenemos aquí unos hermanos, pues, que han estado en sintonía, que el Señor los bendiga. Belki Chávez, que el Señor me los continúe bendiciendo, esperando el tema, gloria al Señor. Bueno, es bastante importante lo que la sierva ahí, pues, vamos a predicarlo, gloria al Señor, pero tenemos que darle paso por ahora a otros temas, gloria al Señor, pero tenga la confianza que vamos a hablar del tema que nos pide. Bessie Suazo también, Alfredo Armando Oliva y José Silva. Gloria al Señor, que el Señor me los bendiga. La paz de Cristo en su corazón. Gloria al Señor. Ahora, gloria al Señor, como dice la palabra, levantemos vuestras cabezas, mi querido hermano, bueno, creyente, lo que está sucediendo. Gloria al Señor. Este movimiento satánico ha abrazado toda la tierra y se ha introducido en todos los lugares. Gloria al Señor. Si es que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, he predicado su palabra en esta hora, mi Señor y Dios, bendice las vidas, los hogares, Señor. Bendice los hermanos, Señor, que están interesados en escuchar su palabra, en ser edificados, Señor, en estar alertas, atentos, Señor, a la voz de su palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del diablo, Dios mío, que se ha levantado, Señor, como río, Dios mío, pero dice su palabra que usted levantará bandera, mi Dios, a favor de su pueblo y su iglesia, de sus hijos, de sus elegidos, mi Dios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra no retornará vacía, Señor. Padre, bendice los hogares, bendice los hermanos, mi Dios, que pasan angustia, tribulación, ataques del enemigo, Dios mío. Padre, saca, Señor, aquellos su pueblo que han sido arrastrados por la mentira, por falsos predicadores, Señor, por predicadores de mentirosos, de falsas doctrinas y de espíritus engañadores, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, su palabra dice, salid, pueblo mío, de medio de ellos y no participes de sus malas obras. Padre, en esta hora, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Le damos gracias por la palabra que he puesto en nuestros labios para ser ministrada, mi Dios. Gracias, Señor. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor.